La iglesia estaba abarrotada. Flores blancas cubrían el altar y el dulce aroma de los lirios parecía ahogar los susurros indignados de los pocos invitados que conocían la verdad. Diego, impecable con su traje a medida, esperaba impaciente en el altar. A su lado estaba Luana, la mujer por la que lo había dejado todo, incluyendo a Elena, su esposa durante 11 años. Luana era joven, despampanante y ambiciosa. Se conocieron en un viaje de negocios a Cancún y desde ese momento ella le había dado la vuelta a la vida. Diego no lo dudó. Se separó de Elena con frialdad y rapidez. Le dijo que se había enamorado de nuevo, que merecía ser feliz, que no le debía explicaciones a nadie. Elena, sin embargo, no suplicó. Simplemente lo miró a los ojos por última vez y dijo: «Espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido». Él rió. Le pareció dramático. Ella siempre había sido intensa. Pero ahora, allí, frente a la nueva mujer a la que llamaría su esposa, Diego solo quería olvidar el pasado. No había tiempo para arrepentimientos. La fiesta fue lujosa. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos. Luana sonrió con orgullo, como si hubiera ganado un juego. Diego, aunque intentaba parecer feliz, sentía una inquietud inexplicable. Días después, en una isla paradisíaca de las Maldivas, los recién casados brindaron en el desayuno junto al mar. El cielo estaba despejado, el mar en calma. Pero todo cambió cuando el recepcionista del resort apareció con un sobre en las manos. «¿Señor Diego Ventura?», preguntó en español con un marcado acento francés. «Esto le llegó esta mañana». El sobre era sencillo, blanco, sin remitente. Diego lo tomó sin mucho interés. Luana ya había regresado al sillón con el celular en la mano, publicando otra foto del viaje. Abrió el sobre con indiferencia, pero en cuanto leyó las primeras palabras, su corazón empezó a latir de otra manera. «Si estás leyendo esto es demasiado tarde para volver atrás, pero lo suficientemente pronto para entender lo que realmente sucedió». La letra le resultaba familiar. La reconoció al instante. Era la de Elena. Siguió leyendo y a medida que avanzaba, algo en su interior empezó a desmoronarse. No era solo una carta, era una revelación, un secreto que ella había guardado hasta el final. Y allí, solo en esa playa de arena blanca, Diego sintió por primera vez el amargo sabor de la duda, el arrepentimiento y el miedo. La carta continuaba. «Diego, si estás leyendo esto es porque has decidido seguir adelante con Luana. No te deseo felicidad, sería hipócrita. Pero te pido una cosa, ten cuidado. Esta mujer a la que acabas de llamar tu esposa no es quien crees. Ya lo ha hecho antes. Puedes odiarme, culparme, borrarme de tu vida, pero si aún te queda algo de instinto de supervivencia, abre el enlace de abajo, léelo hasta el final. Luego decide si aún quieres dormir a su lado». Diego sintió un vuelco en el estómago. Miró a Luana que se tomaba selfies al sol, completamente ajena a lo que sostenía en sus manos. Su rostro seguía tranquilo, pero el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Tomó su teléfono con manos temblorosas, tecleó el enlace y esperó a que cargara. La conexión era inestable, pero finalmente apareció la página. Caso cerrado reabierto. Mujer involucrada en la muerte de su esposo sigue fuera de lucha. El artículo era antiguo, pero recientemente se actualizó con un comunicado policial. Había una foto. Era Luana. Cabello más corto, otro nombre, pero la misma mirada fría. El artículo describía un caso ocurrido hace años en México, en el que una mujer sedujo a un empresario viudo, se casó con él en secreto y 3 meses después fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Su fortuna fue transferida a su nueva esposa, quien desapareció antes de que concluyera la investigación. Las autoridades creen que la mujer usó una identidad falsa y podría haber repetido el patrón en otros países latinoamericanos. Cualquier información debe reportarse de inmediato a la Policía Federal. Diego dejó caer su celular sobre su regazo. Le sudaban las manos. El sonido de las olas ahora parecía lejano. Sintió que estaba en peligro. Real. Inminente. Todo lo que Elena había escrito tenía sentido. Y lo peor de todo, ella sabía lo que estaba pasando antes de que él se diera cuenta. «¿Cariño?», dijo Luana, acercándose con una sonrisa seductora. «¿Está todo bien? Te ves pálida». Diego forzó una sonrisa. Dobló el papel discretamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Bueno, solo el calor. Voy a nadar. Necesito refrescarme. Se alejó hacia la playa con la carta en el bolsillo y la cabeza dándole vueltas. Por primera vez, sintió miedo de casarse. Y, aún más aterrador, sintió que tal vez ya era demasiado tarde para escapar. Diego pasó el resto del día intentando actuar con normalidad. Sonreía, charlaba, brindaba por Luana, pero por dentro el caos crecía. Cada gesto, cada mirada, cada roce, todo parecía ahora falso. Sus ojos ya no veían a la mujer que había jurado amar. Veía algo más, una sombra tras un rostro hermoso. Esa noche, mientras ella dormía, Diego se encerró en el baño con su celular y buscó todo lo que pudo sobre el caso. Encontró otros artículos, discusiones en foros antiguos, fragmentos de podcast sobre crímenes sin resolver. La mujer había usado el nombre de Catalina Herrera en México. Más tarde, supuestamente la habían visto en Bogotá usando documentos falsos. El patrón era el mismo. Se acercaba a hombres adinerados, se ganaba su confianza, se casaba discretamente y en pocos meses algo terrible sucedía. Y ahora, él era el siguiente. A la mañana siguiente ya no podía seguir fingiendo. Necesitaba confrontarla, saber si tendría el valor de mentir mirándolo a los ojos. Esperó el momento oportuno. Estaban cenando a la luz de las velas, con vistas al mar. El ambiente era perfecto, pero la tensión se respiraba en el aire. «Luana», dijo, apoyando los codos en la mesa. Leí la carta. Ella levantó la vista sorprendida. «¿Qué carta?» «La que recibí ayer. Era de Elena». Hizo una pausa. «Dijo que tuviera cuidado contigo, y me envió un enlace». El tenedor de Luana se detuvo en el aire un segundo. Fue casi imperceptible. Entonces sonrió, esa sonrisa ensayada que Diego ahora podía descifrar. «Ah, sí que es eso», murmuró, volviendo a dejar el tenedor en el plato. «¿Tu ex te está manipulando incluso a distancia?» «¿Sabes de lo que hablo, Luana?» Sacó el móvil del bolsillo y abrió el artículo. Lentamente giró la pantalla y se lo puso delante. «Mira esto. Dicen que esta mujer está prófuga, que mató a su marido para hacerse con su fortuna y que ahora podría estar usando otro nombre». Luana miró la pantalla. La leyó. Sus ojos se oscurecieron un instante, pero luego rió. «¿En serio, Diego? ¿Crees que soy yo?» «¿Se parece mucho a ti?», dijo en voz más baja. La foto, la mirada, incluso el tono de piel. Todo. Cogió el teléfono y lo miró de nuevo. «Sí, se parece. Muchísimo, de hecho. Pero no soy yo. ¿Qué quieres que diga? ¿Que hay alguien en el mundo con una cara como la mía? ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Entonces enséñame tus documentos de cuando vivías en Brasil, antes de conocerme». «Ya no los tengo. Cuando me mudé perdí muchas cosas y, sinceramente, ¿qué clase de acusación es esa? ¿Crees que soy un asesino? ¿Que me casé contigo para matarte?» «Ya no sé qué pensar», susurró Diego. «Pero no puedo ignorar esto. No puedo fingir que no lo vi». Luana guardó silencio unos segundos. Luego respiró hondo, lo miró con frialdad y dijo: «Si quieres terminar con todo por una carta de tu ex, que así sea. No te lo voy a suplicar. Pero te lo advierto solo una vez, Diego. Ten cuidado con lo que decides creer. A veces la verdad no solo destruye al culpable, sino que se los lleva a ambos». Luana se levantó lentamente de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no gritó, no armó un escándalo. Simplemente caminó hacia el balcón del restaurante, desde donde podía ver el mar iluminado por la luna. Se quedó allí de espaldas a él, como si intentara contener un sollozo. Diego lo observó en silencio, con el corazón dolido. Por un instante vio a la mujer de la que se había enamorado, o creía haberse enamorado. «¿Sabes qué te duele más?», dijo, sin apartar la vista. «No es que me acuses de algo tan sucio. Es darte cuenta de que en el fondo nunca confiaste en mí, que solo bastó una carta desagradable de tu ex para que pensaras que soy un asesino». «¿Luana?», murmuró confundido. «No es eso. Eso es exactamente, Diego.
Te amé de verdad. Fui tu compañera cuando te sentías asfixiado en ese matrimonio sin vida. Estuve ahí para ti cuando nadie más lo estuvo. Y ahora, en nuestro momento más especial, ¿me miras como si fuera un criminal? Diego sintió una opresión en el pecho. Ella habló con convicción, con genuino dolor. O al menos eso parecía. Sus palabras resonaron en su mente, destrozando cualquier certeza que había tenido la noche anterior. Elena no ha superado el fin del matrimonio. Me odió desde el principio. Tú mismo me lo dijiste. Siempre pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Y ahora veía su única oportunidad de venganza, destruir tu paz, inventar una historia basada en una mujer que se parecía a ti, una acusación sin pruebas, solo para que dudaras de mí. Pero la historia, intentó argumentar con vacilación. ¿Cuántas personas en el mundo se parecen? Y aunque así fuera, ¿dónde está la verdadera conexión? ¿Dónde está el documento, la huella dactilar, el testimonio de alguien que me vio involucrado en esto? Se acercó, tocándole suavemente la cara. ¿Vas a arruinar nuestro amor por una captura de pantalla de internet que envió una mujer amargada? Diego tragó saliva. Su voz era dulce, pero las palabras le hirieron profundamente. Quería confiar en sus instintos, pero una parte de él aún se sentía culpable por haber dejado a Elena. Una parte que necesitaba, creer que había tomado la decisión correcta. Luana lo abrazó lentamente. Aspiró su aroma, el calor de su cuerpo. Por unos segundos su miedo se vio ahogado por el deseo de volver a la normalidad. Perdóname por ser grosera, pero tienes que decidir si quieres vivir conmigo o con fantasmas del pasado. Diego cerró los ojos, la rodeó con sus brazos, como si esta decisión fuera un alivio. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Yo solo tenía miedo, pero tienes razón. Tal vez Elena solo quiere llegar a mí, para destruir lo poco que he logrado reconstruir. Luana se sonrió a sus espaldas, pero no era una sonrisa de alivio. Era la sonrisa de quien sabe que ha ganado por ahora. Dejemos esto atrás. Estamos de luna de miel y nadie la arruinará. Pero esa noche, mientras dormía a su lado, Diego se giró de lado, mirando al techo. La carta seguía escondida en su maleta, y por mucho que se dijera a sí mismo que la creía, la duda persistía, como una semilla a punto de florecer. El avión aterrizó suavemente, devolviendo a Diego y Luana a la realidad que parecían querer dejar atrás. El resplandor de la luna de miel se había desvanecido hacía tiempo, pero la tensión aún flotaba en el aire, al menos para Diego. Al llegar, el aeropuerto estaba abarrotado de gente. Entre la multitud, una figura familiar los esperaba. Elena. Su rostro era serio, casi triste, pero con esa mirada firme que Diego siempre había conocido. Cuando sus miradas se cruzaron, Diego sintió una mezcla de emociones, pero esta vez, su decisión estaba tomada. Elena se acercó con paso decidido. «Diego», dijo en voz baja, pero cargada de emoción. «Tenemos que hablar. No quiero pelear, pero no puedes ignorar todo lo que te dije». Respiró hondo y la miró sin dudar. «Elena», comenzó con voz firme, «leí la carta. Vi lo que escribiste, pero de verdad, creo que tienes celos de Luana, que está intentando destruir lo que hemos construido. Miente para alejarme de ella». Elena frunció el ceño sorprendida. «¿Mientes? Diego, te lo advertí porque me importa, porque sé quién es realmente. No por envidia, sino por miedo a lo que pueda hacerte». «¿Miedo?», rió una risa seca y amarga. «¿Miedo a perder el control? Ya no me conoces, Elena. Yo elegí. Me casé con Luana porque quiero, y no dejaré que uses estas historias para separarnos». Elena permaneció quieta, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. «Puedes elegir creer lo que quieras, Diego, pero la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, espero que estés preparado para las consecuencias». Diego dio un paso atrás, decidido. «Por ahora la verdad que veo es que quieres mantenerme atrapado en el pasado, y yo elijo el futuro, con Luana». Luana, que observaba la escena desde lejos, sonrió discretamente, satisfecha. Sabía que esta victoria era solo el principio. Elena, por su parte, no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó dejando a Diego con el peso de las palabras no pronunciadas y la certeza de que esta guerra estaba lejos de terminar.
Luana dio un paso al frente, aún con esa sonrisa misteriosa de la que Diego no sabía si confiar o temer. «Diego, querido», comenzó con voz dulce, casi maternal. «Sé que todo esto suena a película de terror, pero tienes que entender algo. Elena siempre ha querido destruirme, no solo por mí, sino por lo que represento para ti». Se acercó, tomándole las manos como para tranquilizarlo. «Las sospechas que tienes sobre mí son solo eso, sospechas infundadas. Esas historias de asesinato y fraude son mentiras que tu ex esposa ha difundido para separarnos». Diego la miró, intentando encontrar algo de verdad en esa explicación. Continuó. «¿Recuerdas cuando te dije que perdí mis documentos al mudarme? En realidad, yo era una excusa, porque mi verdadera identidad está protegida. No porque sea una delincuente, sino porque hubo amenazas en mi pasado, amenazas que tu ex esposa aprobó para hacerte creer que yo era alguien peligroso». Luana respiró hondo y bajó la voz, con un tono conspirativo. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea para que esta mujer desaparezca de tu vida. Porque en realidad te mintió, pero te ha estado manipulando desde el principio. Mira, hoy puedo hacer una declaración pública, presentar un testimonio que confirma mi inocencia y limpia mi nombre para siempre». Diego sintió una mezcla de alivio y confusión. Esa mujer, que le había parecido tan fría y calculadora, ahora le ofrecía una especie de redención. En ese preciso instante, Luana tomó su celular y empezó a llamar a un contacto, diciendo: «Necesito que preparemos todo para desmantelar la mentira de Elena. No podemos permitir que siga destruyendo lo que hemos construido». Diego se levantó, aún indeciso, pero sus dudas comenzaban a dar paso a la esperanza. «Si de verdad quiere hacer eso, quizás sea cierto», murmuró. Luana sonrió y lo abrazó fuerte, susurrándole al oído: «Confía en mí, Diego. Soy la única que de verdad quiere estar a tu lado». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena observaba todo desde lejos, lista para una nueva jugada. Mientras Luana abrazaba a Diego, segura de que estaba ganando la batalla, Elena observaba todo desde lejos, con la mirada decidida y un plan claro en la cabeza. Sabía que debía actuar rápido antes de que Luana borrara su pasado y volviera la opinión de Diego completamente en su contra. Al día siguiente, Elena contactó con un periodista de investigación que ya conocía y le entregó pruebas contundentes sobre el turbio pasado de Luana. Antecedentes policiales falsificados, documentos que la vinculaban con identidades falsas e incluso declaraciones anónimas que indicaban su participación en un fraude. «Quiero que esta historia salga a la luz», dijo Elena con voz firme. «El mundo necesita saber quién es realmente esta mujer que está destruyendo a mi familia». Mientras tanto, Luana no perdió tiempo. Con la ayuda de abogados y expertos en imagen, organizó una campaña para revelar la verdad de su historia. Videos, testimonios de amigos, incluso entrevistas en redes sociales, donde se presentó como víctima de las mentiras de Elena, hablando de un pasado difícil y amenazas que lo obligaron a cambiar de identidad. Diego estaba dividido. Por un lado, la fría y contundente evidencia que Elena presentó. Por el otro, la imagen impecable y la voz convincente de Luana que le imploraban que confiara en ella. Su conflicto interno se intensificaba cada día a medida que las redes sociales y los medios de comunicación comenzaban a tomar partido dividiendo a los fans y seguidores entre las dos mujeres. La guerra estaba lejos de terminar, y Diego, ahora más que nunca, sabía que debía elegir con cuidado en quién podía confiar de verdad. Diego sintió que la tensión explotaba en su interior cuando Elena apareció inesperadamente frente a Luana, intentando una vez más poner en duda a la mujer a la que ahora llamaba su esposa. Cansado de las intrigas y acusaciones, decidió que era hora de poner fin a la situación. Con voz firme pero llena de emoción contenida, se enfrentó a Elena. «Basta, Elena», comenzó con un tono indiscutible. «Ya has hecho suficiente para intentar destruir mi vida y lo que intento construir. No escucharé más tus mentiras y acusaciones sin fundamento». Dio un paso al frente, acercándose a ella, dejando claro que no tenía miedo. «Estás celosa, Elena. Siempre lo has estado. Envidia de la mujer que elegí para ser mi compañera, de la vida que intento tener ahora. Amo a Luana y soy feliz con ella,
y no permitiré que sigas intentando separarnos con estas historias absurdas». Elena permaneció en silencio, sorprendida por la intensidad de su reacción. Diego continuó: «Si de verdad te importo, deberías dejarme vivir en paz. Deja de intentar perturbar mi felicidad. Todo esto es cosa del pasado. Elegí mi camino, y ese camino es con Luana». Terminó con una mirada de determinación inquebrantable. «Ahora, por favor, vete. No quiero oírte hablar mal de ella ni intentar alejarme de ella. Si no, tendré que proteger lo que es mío de otras maneras». Diego le dio la espalda y se fue, dejando a Elena sola, sintiendo que por primera vez había perdido el control de la situación. Pero al mismo tiempo, sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Habían pasado 2 semanas desde su último enfrentamiento. Diego y Luana emprendieron un nuevo viaje, esta vez a la Toscana, Italia. El ambiente era romántico, el escenario perfecto para fotos en redes sociales. Brindis, declaraciones públicas de amor, visitas a viñedos, todo indicaba que la pareja estaba en plena luna de miel eterna. Diego sonrió como si por fin hubiera encontrado la paz, y Luana, siempre elegante y carismática, sabía guardar las apariencias. Ninguna sombra parecía amenazar el nuevo capítulo que estaban escribiendo juntos. Mientras tanto, al otro lado del océano, Elena se refugiaba en el silencio, no porque se hubiera dado por vencida, sino porque presentía que se enfrentaba a algo mucho más importante. Los documentos que le había entregado un periodista de investigación estaban en buenas manos, o eso creía, hasta que él dejó de responder. Esa noche, sola en su apartamento, Elena revisaba las pruebas una vez más cuando sonó el teléfono fijo. Un número desconocido. Contestó vacilante. ¿Hola? Una voz masculina, baja y amenazante, respondió sin presentarse. «Deja de entrometerte en la vida de Luana, antes de que arruinen la tuya». Elena se quedó paralizada. El teléfono se apagó al instante, sin explicación, sin segunda advertencia. Intentó racionalizar, pero el corazón le latía con fuerza. Llamó al celular del periodista. Buzón de voz. Abrió su portátil, pero evitó escribir. Por primera vez, dudó. Tomó su celular y llamó a su hermana Manuela. Después de contarle sobre la amenaza, Manuela le dijo que dejara de investigar y que olvidara la historia. Diego era un adulto, y él debería ser el que se preocupara. Manuela enfatizó que la habían traicionado y la habían dejado por Luana. La respuesta llegó unos minutos después. Fría, cruda, sin contemplaciones. «Te lo advertí. Estás cavando tu propio hoyo. No digas que no te lo advertí». Elena sintió que el suelo desaparecía por unos segundos. Esa mujer no era solo una usurpadora. Era peligrosa. Capaz de cualquier cosa para mantener su nueva vida intacta. Apagó las luces de la casa, cerró todas las cortinas y cerró la puerta con llave 2 veces. Por primera vez desde que todo empezó, Elena sintió algo que nunca había admitido en voz alta. Miedo. Pero una cosa tenía clara. Aunque tuviera miedo, no se detendría. Porque alguien tenía que quitarle la máscara a Luana. Y si Diego no quería ver, ella lo obligaría a ver, aunque le costara todo. A la mañana siguiente, Elena despertó con un nudo en el estómago. Había dormido mal, con la mente inquieta y el corazón pesado. Todavía en camisón se sentó en el sofá y encendió la televisión, buscando algo que la distrajera. Pero lo que vio en las noticias la dejó paralizada. Hallan el cuerpo de un periodista de investigación en su apartamento. Causa de muerte: caída accidental. Según la policía, el periodista resbaló y se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa del salón. El caso se archivará como accidente doméstico. Su imagen apareció en la pantalla. Era el mismo periodista al que le había confiado los documentos, las grabaciones de audio, las fotos, todo lo que tenía sobre Luana. Elena se quedó paralizada. Le temblaron las manos, el control remoto cayó al suelo. Su corazón se aceleró. Lo sabía. Eso no había sido un accidente. Era la huella silenciosa de alguien que sabía eliminar amenazas sin dejar rastro. Alguien como Luana. «Dios mío», susurró Elena poniéndose de pie con dificultad, sintiendo el peso del miedo oprimirle el pecho.
Se acercó a la ventana y cerró las cortinas de golpe. Luego cerró la puerta con llave y pestillo, e incluso una silla por seguridad. Se sentía vigilada, vulnerable. Esa llamada del día anterior, la respuesta amenazante, el periodista muerto, todo estaba conectado. Estaba segura. Luana estaba enviando un mensaje claro. Detente ya, o serás la siguiente. Elena se sentó a la mesa con el móvil en las manos, dudando. Pensó en llamar a Diego, advertirle, rogarle que abriera los ojos, pero sabía que no la creería. Peor aún, podía contárselo a Luana. Ahora estaba sola. Y si quería sobrevivir, necesitaba ser más lista que nunca. Sin embargo, había una última pieza que Elena no le había revelado a nadie. Un detalle que Luana creía desconocer. Y tal vez, eso era precisamente lo que podría cambiar el curso de la situación. Pero el tiempo se agotaba. Y Elena lo sabía. O acababa con Luana para siempre, o acabaría como el periodista, silenciada para siempre. Después de 2 semanas viajando por la Toscana, Diego y Luana regresaron a Brasil con el aspecto de una pareja de recién casados y felices. Fotos de campos de lavanda, copas de vino, besos al atardecer, todo cuidadosamente publicado en redes sociales, como una pintura perfecta. Pero lejos de las cámaras, la historia era diferente. Elena lo observaba todo en silencio. No le gustaba, no hacía comentarios. Simplemente observaba. Cada gesto, cada pie de foto, cada lugar donde aparecían. Y al mismo tiempo, el miedo crecía en su interior como una sombra asfixiante. 2 días después del regreso de Diego, recibió otro mensaje anónimo en su celular. ¿No te enseñó nada la muerte del periodista? Aléjate. Estás cerca. Elena dejó caer el teléfono al suelo, jadeando. Corrió a la puerta. Revisó las cerraduras y los pestillos y miró por la ventana. Le temblaban las manos. Tenía el corazón acelerado. Ya no sabía en quién confiar. Esa noche no durmió. Pasó horas con las luces encendidas, un cuchillo en el cajón de la mesita de noche. El miedo ya no era solo psicológico, era físico, vivo. Al día siguiente, una vieja amiga le advirtió. Hoy vi a Diego y Luana en una inmobiliaria del centro. Estaban cerrando un contrato de alquiler. Parece que se mudan a Barcelona. Elena se quedó atónita. Diego se iba. Se iba con ella. Y se llevaba consigo la oportunidad de, quizás algún día, abrirle los ojos a la verdad. Pensó en correr hacia él, detenerlo todo, mostrarle las pruebas que aún conservaba. Pero el miedo la venció. Si Luana era realmente quien creía ser, y ahora ya no le cabían dudas, acercarse a Diego podría poner en riesgo su propia vida. O peor aún, también podría hacerle algo a Diego. Así que, por primera vez, Elena no hizo nada. Observó desde lejos cómo su coche se alejaba, con las maletas en el maletero y una sonrisa en el rostro. Como si nada hubiera pasado, como si el mundo les perteneciera. Y ella, solo una sombra olvidada. Pero Elena lo sabía. No tenía sentido correr. Luana no la olvidaría tan fácilmente. Y esa mudanza fue solo el comienzo de algo mucho más grande, porque quien puede matar una vez es capaz de todo. La nueva casa en Barcelona era espaciosa, elegante y bien ubicada. Desde fuera la vida parecía perfecta, como un anuncio de margarina, pero Diego solo tardó unos días en notar que algo no iba bien. Luana era diferente. Al principio pensó que era solo el estrés de la mudanza, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Empezó a irse con frecuencia sin avisar, siempre diciendo que iba a ocuparse de asuntos de negocios, aunque él sabía que oficialmente ya no trabajaba en ningún sitio. A veces se pasaba horas en su habitación con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja y siempre cortando la llamada cuando él se acercaba. Pero lo que realmente le hizo sospechar ocurrió una noche cualquiera mientras buscaba un cargador en el escritorio de Luana. Al abrirlo, se topó con una pequeña carpeta negra llena de papeles. Dudó unos segundos. Sabía que no debía tocarlo,
pero algo en su interior lo impulsó. La abrió. Dentro había copias de documentos con diferentes nombres. 3 identificaciones. Todas con fotos de Luana, pero con diferentes nombres, diferentes fechas, diferentes ciudades. Diego se quedó paralizado. Cerró rápidamente la carpeta al oír pasos acercándose. Luana entró sonriendo, como si nada pasara. ¿Todo bien, amor?, preguntó, acercándose a ella con un beso ligero. «Todo», respondió Diego, intentando disimular el sudor frío en la nuca. «Ah, está en mi bolso, te lo traigo», dijo ella, dándole la espalda. Diego la observó unos segundos. Esa mujer, la mujer por la que había desafiado al mundo, ahora le parecía aún extraña. Esa noche no durmió. Acostado a su lado escuchó la respiración tranquila de Luana, como si observara a un enemigo dormido. Algo andaba mal. Muy mal. Y por primera vez desde que la creyó ciegamente, una pregunta resonó en su mente como un susurro incómodo. ¿Y si Elena siempre tenía razón? Había pasado un año desde la boda de Diego y Luana. Elena se había aislado poco a poco de todo. Se mudó a un nuevo barrio, empezó a trabajar desde casa y evitó cualquier contacto con personas cercanas a la pareja. Seguía viviendo con miedo. El silencio de Luana en los últimos meses era más amenazante que cualquier mensaje o llamada. Hasta que una nublada mañana de lunes sonó el teléfono. Era un número de hospital. ¿Es la señora Elena Nogueira? Sí, soy yo. Necesitamos que venga al Hospital Santa Clara. Se trata del señor Diego Martínez. Ingresó esta mañana. Elena sintió que se le helaba el cuerpo. Guardó silencio un momento, intentando comprender. ¿Qué le pasó? Es mejor que hablemos en persona. Venga cuanto antes. Agarró las llaves y salió corriendo. El tráfico parecía más lento que nunca. Le temblaban las manos sobre el volante y el corazón le latía con fuerza. No había visto a Diego en más de un año. No sabía nada de su vida. Solo lo que aparecía ocasionalmente en redes sociales. E incluso eso, Luana había empezado a ocultarlo. Al llegar al hospital, fue directa a la recepción. «Vine a ver a Diego Martínez. Dijeron que está aquí». La encargada miró la computadora, tecleó algo, y entonces su expresión cambió. Levantó la vista con cautela. «¿Es usted familia?» Soy su exesposa». La mujer dudó un momento y luego llamó a una enfermera. Condujeron a Elena a una habitación pequeña y fría. A continuación entró un médico con el rostro serio. «Lo siento mucho. Diego sufrió un infarto durante la noche. Llegó a tiempo para recibir tratamiento, pero su corazón cedió. Falleció hace menos de una hora». Elena sintió que le flaqueaban las piernas. Tuvo que sentarse. Se le llenaron las lágrimas, pero en ese momento era más incredulidad que tristeza. «No, no puede ser», murmuró, con la mirada perdida. «Era joven. Nunca había tenido problemas de salud». El médico la observó en silencio y añadió: «Vamos a hacerle una autopsia. Fue un infarto grave, pero algo nos llamó la atención. Las pruebas iniciales indican rastros de una sustancia en su organismo. Algo inusual. Estamos investigando». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Qué tipo de sustancia?» «Todavía no lo sabemos, pero no parecía algo que se usara en tratamientos médicos comunes. Tal vez algo tóxico». Elena sintió un nudo en el estómago. Una imagen llenó su mente. Luana. La sonrisa serena, la confianza, las mentiras. Diego estaba muerto, y tal vez no era el destino. Tal vez estaba planeado. Elena salió del hospital con la cabeza dando vueltas. La noticia de la muerte de Diego aún resonaba en su mente, pero había algo más fuerte que el dolor, la certeza de que no había sido un simple infarto.
Esa misma noche, encerrada en su apartamento con todas las luces encendidas, abrió su portátil. Empezó a escribir compulsivamente, buscando alguna pista, algún hilo suelto que pudiera conectar a Luana con algo más grande. Buscó nombres antiguos que recordaba vagamente, comentarios de Diego al principio de su relación, historias inconexas de un pasado complicado que Luana había mencionado casualmente, siempre con lágrimas calculadas en los ojos. Fue entonces cuando Elena encontró su primer nombre, Eduardo Varela, un empresario de Sao Paulo que murió hacía 5 años de un infarto masivo. Luana se había casado con él, pero el matrimonio duró menos de 8 meses. Luego llegó Carlos Enrique Moura, un ingeniero del sur del país, la misma causa de muerte, la misma mujer, el mismo patrón, relaciones intensas, matrimonio rápido y muerte inesperada. Y otro, Gustavo León, dueño de una cadena de clínicas privadas. Un infarto, 2 años después de casarse con Luana, aunque en este caso usó un nombre diferente, Lorena Andrade. Elena hizo una tabla, organizando nombres, fechas, causas y ciudades. Todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que encontró en una vieja publicación académica, escrita por un experto forense jubilado. Hablaba de un tipo de toxina natural, derivada de plantas, casi indetectable, que causaba daño cardíaco progresivo, simulando una insuficiencia cardíaca, como si fuera algo natural. El envenenamiento lento provocaba infartos silenciosos y letales. Es más, no dejaba rastros claros después de unos días. Elena abrió los ojos de par en par. Eso era. Luana mataba lentamente, no usaba armas ni escándalos. Sonreía, se preocupaba y mataba en silencio. Con el corazón acelerado, Elena imprimió toda la información, guardó copias de seguridad en la nube y en discos duros externos, y comenzó a redactar un expediente. Esta vez no confiaría en nadie, no repetiría el error con la periodista. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero también sabía que Luana se daría cuenta. Y cuando eso sucediera, ya no tendría un solo objetivo. 2 días después de la muerte de Diego, Elena entró en la comisaría con una carpeta en las manos y un peso en el alma. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Por primera vez en meses, no huía, sino que lo enfrentaba. La recibió un policía experimentado que escuchó atentamente mientras Elena presentaba documentos, capturas de pantalla, certificados de defunción y los registros detallados de las muertes sospechosas. El policía tardó en reaccionar, pero sus ojos delataban la gravedad de la situación. ¿Estás diciendo que todos los maridos de esta mujer murieron de infartos y que ella usó identidades diferentes? Sí, dijo Elena con firmeza. Y ahora Diego. Todas las señales son las mismas y ella desapareció con todo lo que él tenía. El jefe de policía se puso de pie. Abriremos una investigación formal ahora mismo. En pocas horas, con el apoyo del Departamento de Inteligencia, la policía cotejó la información que Elena proporcionó con registros nacionales e internacionales. Luana usó al menos 3 identidades falsas. En cada caso, los maridos murieron misteriosamente menos de 1 año después de su matrimonio. Pero la verdadera bomba llegó cuando descubrieron el verdadero nombre de la mujer tras las máscaras: Beatriz Monteiro, prófuga de la justicia desde 2014, acusada de matar a su primer marido con veneno y desaparecer antes del juicio. Y entonces la pieza final encajó. La compañía de seguros de Diego, al ser contactada por la policía, confirmó: había contratado un seguro de vida multimillonario pocos meses antes de su muerte, y la beneficiaria era Luana. La policía actuó con rapidez. Localizaron su nuevo apartamento en Curitiba y esperaron. Cuando salió, impecablemente vestida como siempre, con gafas de sol y un bolso de diseño, la abordaron en la entrada del garaje. «Señora Beatriz Monteiro, está detenida»,
dijo el jefe de policía con firmeza. Por fraude, uso de identidad falsa, malversación de fondos y homicidio. Luana se quedó paralizada. Por un segundo, intentó mantener la compostura, pero cuando vio a los agentes con las órdenes judiciales y las pruebas en mano, supo que la jugada había terminado. Se la llevaron entre los gritos de los periodistas, que ya habían sido alertados. Su imagen llenó los portales de noticias en cuestión de minutos. Viuda negra, mujer que sedujo, se casó y asesinó a maridos adinerados, es arrestada tras una denuncia anónima. Elena lo vio todo por televisión. Estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Por fin se había empezado a hacer justicia,